otra manera. Hay algunos que son Team Invierno que quiero que se reporten al 2966 51 60 51. Que si bien está todo bien, no son mis amigos. Los Team Invierno no son mis amigos. Soy patagónico, soy nacido y criado acá, pero este frío no te lo regalo. Y sobre todo porque hay un montón de gente en nuestra ciudad y en otros puntos de la provincia que la pasan feo con este clima. 8 décimas de grados sobre cero, te decía la temperatura actual en Río Gallegos. 2 grados 1 bajo cero la sensación térmica. Bien distinto el panorama a lo que fue todo el resto de la semana. El cielo se presenta nublado con llovizna. La humedad a esta hora en Río Gallegos es del 93% y el viento sopla desde el sudeste a 10 kilómetros por hora. La máxima para hoy es de 3 grados nada más, pero atenti porque hay alerta por lluvias fuertes para la mañana, tarde y quizá nevadas fuertes hacia la noche, es lo que pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. Viento de intensidad media con ráfagas de hasta 50 kilómetros, pero hay doble alerta amarilla para Río Gallegos para este viernes. Para la mañana y tarde es por lluvia y para la noche y madrugada del sábado es por nevada, así que volverá a cubrirse de manto blanco nuestra ciudad por el comienzo de este fin de semana. Lamento comunicarte, si estabas festejando que la lluvia se iba a llevar la nieve, será solamente por hoy y mañana sábado continuarán las precipitaciones durante toda la jornada hasta entrada a la noche. Así que si tenías planes afuera, bueno, anda abrigándote o adquiriendo un paraguas, aunque no es del estilo por estas latitudes. Ten en cuenta que va a haber precipitaciones desde ahora y hasta la madrugada y quizá mañana tarde de mañana sábado, acá en Río Gallegos. Del ayer, mandale chispa, sigamos. Tal vez hay algo que olvidé. La chica ya no vive ahí. El cielo está, lo sacudió. Y miel. Hermosa canción, 1000 canciones de la 25. Es una de las canciones de mi vida. Disculpen si por ahí la canto a gritos. En el Calafate 4 grados 6 bajo cero la temperatura y la sensación térmica es de 8 grados 6 bajo cero. El cielo se presenta cubierto con neblina. Allí la humedad es del 100% y el viento sopla del sudeste también, como aquí en Río Gallegos, a 10 kilómetros por hora. Este viernes tiene una máxima de 0 pronosticada y hay una baja probabilidad pero persistente durante toda la jornada de nevadas para hoy en el Calafate, entre un 10 y un 40% de probabilidad de precipitaciones. No va a haber vientos intensos, apenas alcanzará los 30 kilómetros por hora en esta jornada típicamente invernal y gris en la villa turística. Y a medida que subimos, bajamos. ¿Y cómo es esto? Claro, subimos en latitud, subimos hacia el norte de nuestra provincia, pero bajamos de temperatura. En Perito Moreno, a esta hora, la temperatura es de 12 grados bajo cero. Como el viento está en calma, la sensación térmica no se calcula. El cielo se presenta mayormente nublado a esta hora y la humedad es del 97%. Allí, en este viernes, la máxima pronosticada para Perito Moreno es de 0 grados. Y el cielo se presentará mayormente nublado, pero sin precipitaciones ni vientos de intensidad significativa, lo cual, bueno, es de alguna manera un aliciente a estos 12 grados bajo cero. Vi fotos y videos, tanto en Perito como en los antiguos, nevadas intensas, así que está cubierto de blanco también el noroeste de Santa Cruz. Vivías lejos, nunca supe bien. En Caleta, en el noreste, en este caso santacruceño, 2 grados a esta hora.
El cielo se presenta parcialmente nublado y la humedad es del 90%. El viento sopla a 14 kilómetros desde el sudoeste, en este caso, en esta jornada de viernes, que tiene una máxima bastante distinta a lo que es Perito, de 8 grados, según consigna el servicio meteorológico, y sin precipitaciones ni vientos significativos para esta jornada. Bien, ráfagas que alcanzarán los 50 kilómetros por hora. Por momentos, cielo algo nublado en horas de la tarde, quizá asome el sol, pero será una jornada bastante distinta al resto de la provincia, donde la temperatura está bastante lejos de los 0 grados. Y como te dije, para Caleta, en esta jornada, la máxima es de 8 grados. De nadie, de nadie. Ahora nos vamos hacia el sur, en la capital de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Estoy hablando de la ciudad de Ushuaia, la hermosa ciudad de Ushuaia. La temperatura actual es de 3 grados 5 bajo cero, la sensación térmica de 7 grados 8 bajo cero y la humedad del 75%. Allí el viento sopla desde el norte a 12 kilómetros por hora y la máxima pronosticada para hoy es de 1 grado bajo cero. El cielo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, aunque no hay precipitaciones pronosticadas ni vientos de significativa intensidad para esta jornada en la capital fueguina. Esos campeones en un primer round. Y me voy hacia Puerto Argentino, en nuestras Malvinas argentinas, que han sido colonizadas o reconquistadas. Voy a decir colonizadas, no, de ninguna manera. Están siendo reconquistadas virtualmente o digitalmente. Ahora vamos a desarrollar eso en un ratito, esa noticia, porque, bueno, es el poder de las comunicaciones actuales. Esto no quiere decir nada, ni en términos diplomáticos, ni en términos de nada, pero sí, en términos de conciencia propia de los argentinos, que han tomado la determinación después de que Google, no sé si lo sabrán, renombró en Google Maps a las islas como Islas Malvinas y ya no son las Falklands. Y allí, por ejemplo, Mount Pleasant, como se lo conoce o como lo bautizaron los invasores a Monte Agradable, volvió a tener el nombre de Monte Agradable. Y allí un montón de argentinos en Google fueron comentando justamente respecto de distintos comercios, de distintos lugares turísticos y demás, poniendo las Malvinas son argentinas y haciendo comentarios de distinta índole que tienen que ver con esto, en lo que, bueno, también es un pasito en todo lo que conlleva el proceso de malvinización. Bienvenido sea, obviamente. 5 décimas de grado sobre cero, allí en Puerto Argentino. La sensación térmica sigue de 1 grado 9 bajo cero. El cielo se presenta cubierto a esta hora y la humedad es del 85%. El viento sopla del noroeste a 8 kilómetros por hora nada más en este viernes, que tiene una máxima de 8 grados pronosticada para Puerto Argentino y las Malvinas argentinas. Y lluvias para horas de la tarde y noche, con ráfagas que soplarán o se irán incrementando con el correr de la jornada y alcanzarán los 60 kilómetros por hora en este viernes, como te digo, mayormente gris, con lluvia pronosticada para horas de la tarde y noche y una máxima de 3 grados para las Malvinas y puntualmente en las Malvinas para Puerto Argentino. Y mirá, en base Marambio, en la Antártida Argentina, la temperatura actual incluso está mejor que ayer en Río Gallegos, porque es de 4 grados 2 bajo cero a esta hora, mientras que la sensación térmica es de 2 grados 7 bajo cero, la humedad es del 49% en base Marambio y el cielo a esta hora se presenta ligeramente nublado. El viento sopla del sudoeste a 38 kilómetros por hora en este viernes, que
tendrá una continuidad de jornada con vientos regulares a fuertes del sudoeste y buena visibilidad para este viernes que, bueno, podría ser bastante peor para lo que es la Antártida Argentina en pleno invierno, ¿no? 4 grados 2 bajo cero es aceptable dentro de todo. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Hoy es 24 de julio y un día como hoy nacía uno de los libertadores de América y particularmente de la Gran Colombia, actual Venezuela, Colombia, Ecuador y parte de Panamá. Estoy hablando de Simón Bolívar, quien nacía en 1783, un día como hoy en Caracas, actual Venezuela, actual capital venezolana. Y fue libertador justamente de la Gran Colombia, Venezuela, Bolivia, Colombia y Ecuador. Venezuela, Panamá, Colombia y Ecuador. Fue formado en España, al igual que José de San Martín, y se encontró con el Libertador en ese encuentro de Guayaquil tan mentado del cual no hay registros que ellos mismos hayan dejado. Fue una especie de encuentro secreto. Después la historia, obviamente los historiadores y el repaso por aquellos años dio cuenta un poco de qué trató aquel encuentro en 1822 tras la independencia peruana. Fue un hombre que buscó consolidar una gran unidad política en América del Sur junto con San Martín y murió en Santa Marta, Colombia, a los 47 años, el 17 de diciembre de 1830. Un hombre que se obsesionó con la liberación de este continente y buscó que los gobiernos y que la consolidación política se diera bajo los preceptos, digamos, autodeterminados, no tratando de copiar a otros territorios, sino estableciendo su propio destino de alguna manera. Y uno de los grandes libertadores de América del Sur, sin duda alguna. En 1896 se fundaba en el barrio de Coglan, en Buenos Aires, en la avenida Congreso, si no me equivoco, el Hospital Pirovano, Hospital General de Agudos, en honor al destacado cirujano que hizo la primera operación laparoscópica, así se dice en el país. El médico Arturo Billinghurst fue el primer director de ese hospital público porteño. En 1897 nacía en Hutchinson, Kansas, Estados Unidos, la aviadora Amelia Earhart, primera mujer en cruzar el Océano Atlántico en avión y célebre por sus marcas de vuelo. Lamentablemente en 1937 desapareció en el Océano Pacífico cuando proponía dar la vuelta al mundo en avión sobre la línea ecuatorial. En 1911 el explorador estadounidense Hiram Bingham descubría las ruinas del poblado incaico de Machu Picchu o Monte Viejo en lengua quechua, en la cordillera de los Andes en el sur de Perú. A 2.430 metros sobre el nivel del mar, el Machu Picchu fue declarado años más tarde, en 1983, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También un día como hoy, en 1937, nacía en Flores, barrio de la ciudad de Buenos Aires, el actor, humorista y payaso Carlos Escaciota,
famoso por su labor en programas de televisión como La Tuerca, El Circo de Carlitos Balá y Los Campanelli. Actuó además con grandes humoristas como José Pepe Marrone y Pepe Biondi. En 1951 nacía Linda Carter en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La actriz y cantante estadounidense, popularmente conocida por interpretar a la Mujer Maravilla en la serie de televisión llamada justamente así, de gran éxito en la década del 70. En 1958 también Arturo Frondizi, por entonces presidente, anunciaba la firma de contratos con petroleras extranjeras en la llamada Batalla del Petróleo, en la que buscaba lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, meta que logró tras 3 años de implementada esta política. Y justamente esto le significó pagar un alto costo al perder apoyo político y sufrir la renuncia de su vicepresidente Alejandro Gómez, que no era el Papu. En 1964 nacía Gabriel Capello, Vicentico, como lo conocemos popularmente. Fue líder de los fabulosos Cadillacs hasta 2002 y luego comenzó su carrera como solista. También nacía en el Bronx, en New York, Estados Unidos, J-Lo o Jennifer López, cantante, actriz y bailarina, también productora discográfica. Actuó en 33 películas y vendió más de 80 millones de discos. Y se celebra el Día de la Integración de América Latina con la intención de fortalecer los lazos culturales y las democracias de la región, instituido por la Asociación Latinoamericana en conmemoración al nacimiento, obviamente, de Simón Bolívar. Esas son las efemérides de un 24 de julio como hoy. Estás en Buenos Días Malvinas, en el aire de Radio Nuevo Día, en el comienzo de una nueva jornada, en el comienzo de este viernes, que para muchos significará quizá el último día de trabajo antes del receso, que para algunos significará uno de los últimos días de descanso antes de retomar la actividad. Para los pibes, para los jóvenes, infantos juveniles, vamos a decir, adolescentes, el último día formal de descanso, o los últimos días, las últimas horas formales de descanso, antes de
retomar el ciclo lectivo 2026 en el lunes que viene, ya normalizada, sin medidas de fuerza a la vista, teniendo en cuenta que ya la paritaria ha sido cerrada, se ha acordado los incrementos salariales venideros para los docentes, por lo cual, por ejemplo, yo en mi caso a mi sobrina le dije, prepárate porque este segundo cuatrimestre vas a tener que ir todos los días religiosamente a la escuela, como alguna vez supo ser en esta provincia y en la vida, básicamente. Hace ya como 20 años, pero sí, antes se iba de marzo a diciembre sin interrupciones a la escuela, por si no sabía. El gran saludo para la redacción del diario Nuevo Día, que ya lo tiene a Tony Villanueva tecleando fuertemente, pero también a nuestro querido equipo de redes que está activo ya desde tempranito. Un gran saludo para Ramón, que después de bastante se reporta, lo tenía perdido. Buen día, Malvinas, ahora sí se extrañaba la radio. Saludos y excelente viernes, muy buena música. ¿A dónde estabas, Ramón, querido? Te mando un abrazo grande y el deseo de un buen viernes para vos también. Un gran saludo también para Mariana Ollarzo, que dice, y abona a lo que digo, le reitero que si todavía no salieron de su casa, lo hagan con tiempo porque está lloviznando y llovizna sobre la nieve y el hielo presente y se arma una película difícil, A mí el bondi hoy, por ejemplo, acá en la esquina cambió el semáforo todo y el bondi venía con todo por Zapiola, ni frenó, pasó derecho, así que tengan cuidado, anden con cuidado. Está horrible para transitar y más caminando. Buen fin de para todos, nos dice Mariana. Y Ramón, mirá, me dice, ¿estuvo en el Mundial? Mira vos, qué bien, Hubiéramos sabido, lo agarrábamos de corresponsal al querido Ramón. Bienvenidos a Buenos Días Malvinas. Ya estoy en YouTube transmitiendo hace rato, por si quieren sumarse por allí también. O pueden escribirme al 2966 51 60 51 y comenzamos juntos el viernes. Son las 8 de la mañana con 3 minutos y vamos a empezar a repasar los principales títulos de esta jornada, obviamente del portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diarionuevodía.com.ar. Mis palabras perdí, mis pájaros llevé al invierno de las pantallas. Qué novedosos son los pajaritos con sus dientes de brillo filoso. Ya llegan hambrientos, desde siempre los conocemos. Sus ritmos al cantar me obligan al ritual. Mi lengua angélica que hable, nos quema. Esto es A los pájaros que cantan a las selvas de internet, canción del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado del disco Pajaritos Bravos Muchachitos. Título número 1 a esta hora en el diarionuevodía.com.ar. Reza que se sostiene la alerta roja por frío intenso, por frío extremo, para ser técnicamente correcto, en todo el territorio santacruceño, aunque ya lo dijimos, ha cambiado el panorama en nuestra ciudad y de hecho se siente que no está tan frío, ha subido unos más de 10 grados, para lo casi 1 grado que tenemos a esta hora sobre cero. Ayer estábamos en 14 grados 6, más de 15 grados subió de un día para el otro.
Pero según indica tanto el Servicio Meteorológico Nacional como Protección Civil, se mantiene el alerta roja por frío extremo en nuestra provincia. Y justamente las recomendaciones que se han emitido durante toda la semana, extremar cuidados para niños y adultos mayores especialmente, también para personas con enfermedades crónicas, hay que tenerlo presente. La alerta abarca todos los departamentos, Lago Buenos Aires, Deseado, Lago Argentino, Río Chico, Corpenaique, Hueraique y Magallanes. Justamente por esta situación recomiendan quedarse en casa, ante emergencia llamar al 103, controlar constantemente a personas vulnerables, no usar braseros o carbón en interiores y seguir las instrucciones de Protección Civil, manteniendo la vigencia de esta alerta por 24 horas más, al menos hasta la jornada del sábado. Tendrá que esperar, ese oso tendrá que esperar. ¿Estamos dormidos? Un gran saludo para Dani, que nos escribe y dice: saludos a Cristian y Pao. A andar despacio, gente. Ya estamos por salir de recorrida. Saludos a todos en la radio. Excelente día. Cualquier cosa referida a tránsito, llamen a los inspectores y me comparte el contacto, porque Dani trabaja justamente en la Dirección de Tránsito Municipal y me comparte el contacto. Anote, por cualquier cosa, 2966 67 94 89. Lo digo más lento, 67 94 89 es el número al que se pueden comunicar con tránsito ante cualquier eventualidad en esta jornada de viernes. Lo digo más lento, 67 94 89. En cámara lenta también, para que lo pueda llegar a notar por cualquier cosa. También me escriben desde Vialidad Nacional, ¿puede ser? De Vialidad Nacional del Distrito 23 de Santa Cruz, donde seguramente están escuchando este éxito radial de la mañana y nos advierten que hay restricción total para la circulación sobre la Ruta Nacional número 3 en el tramo que comprende Río Gallegos y Piedrabuena. Así que a tener en cuenta esto para evitar, si tenías planes de salir a la ruta y justamente hacia el norte, claramente no es esta la jornada en la que, o todavía al menos, no se podrá salir porque está restringido el tránsito según consigna Vialidad Nacional. Muchas gracias a la gente de Vialidad Nacional que nos está enviando este reporte y obviamente a todos los trabajadores, que tengo muchos amigos allí trabajando en Vialidad Nacional y que lo hacen día a día, salen a la ruta. Son unos cracks, un laburo verdaderamente sacrificado. También saludo para Daniel Peña que se está reportando por allí. Le mandamos un abrazo, que tengas una buena jornada. Y obviamente para Ramón, que nos pide un tema de Ataque 77, me pide Numancia. Así que en un ratito nada más lo vamos a poner para vos, especialmente para vos, querido Ramón. Pero tenemos más títulos para seguir repasando porque lamentablemente en la noche de ayer se conoció el fallecimiento, la pérdida física de Oscar Truco, un hombre que dedicó su vida al Automóvil Club Río Gallegos, y que hasta este año uno lo podía ver de intensa actividad cada fin de semana de automovilismo, repartiendo las planillas con tiempos para los medios de comunicación que trabajan allí en el autódromo, llevándole lo que necesitaran a los comisarios deportivos y siendo parte activa también de la conducción, de la comisión directiva del Automóvil Club Río Gallegos, que lo despidió con sentidas palabras a este hombre que ha sido un pilar de esta institución, sobre todo en los últimos años, y desde el propio Automóvil Club Río Gallegos destacaron su compromiso, el espíritu de colaboración que lo caracterizaba y la huella que dejó justamente en la vida de esta institución, que se sostiene justamente por personas como Oscar Truco,
que lamentablemente falleció en la jornada de ayer. Un abrazo muy grande también para nuestro querido Javi Cebeso, que era muy amigo de él, porque también es un hombre que trabajó muchísimos años en LU14 y en el estado provincial, y los unía un vínculo afectivo que seguramente por estas horas tenga acongojado también a nuestro compañero conductor de Rock and Frío, así que le mandamos también a él y a toda la familia de Oscar Trucco, si estuviera escuchando a alguien, y a los amigos, un abrazo y obviamente nuestras condolencias ante esta pérdida irreparable. Se vienen las elecciones de vocales nuevamente en la Caja de Servicios Sociales. Hay una candidata del sector del que provenía el actual vocal que propone, o cuáles son sus propuestas, la lista Unidad y Compromiso. Es en este caso que busca renovar su representación, pero con otras candidatas. En este caso, Ana Bringas confirmó su precandidatura para representar a los afiliados activos, en este caso, en la Caja de Servicios Sociales, en estas elecciones que tendrán lugar el 28 de agosto próxima y que ya tiene un calendario definido. Ana Bringas es la candidata por los trabajadores activos y es actual vocal suplente de los afiliados activos en el directorio de la Caja de Servicios Sociales. Y Diana González es la candidata que la acompaña, en este caso como suplente, mientras que en la representación por los afiliados pasivos es Olga Radbun de Río Gallegos, quien encabeza la lista de del espacio Unidad y Compromiso, que ya en anteriores elecciones eligió a Manuel Piris y a Sandra Casas, los actuales vocales, como representantes de los trabajadores. ¿Y cuál es la importancia de la figura de los vocales? Son los que representan tanto a los trabajadores activos como a los jubilados en la obra social provincial, y sabemos que allí es importante poder tener ojos y voz para expresar justamente las distintas inquietudes que tienen los afiliados a la obra social en tiempos donde claramente el grado de exigencia es mayor, porque también hay un grado de complejidad dentro de la propia estructura que hizo que, por ejemplo, esta semana se oficializaran los cambios dentro de la propia obra social, y donde es muy importante también para la vida democrática de esta entidad la participación, la representación y sobre todo también la escucha, que los tengan en cuenta a los vocales. Nada de lo que me dijiste vos, nada de lo que dije yo, nada somos sin la suerte. No hay estrellas para ser mejor, no hay una sola visión. Cada persona desde su lugar tiene razón. Anda a saber si vos me mentís, anda a saber si te miento yo. Lo siento, tiraba frases sin ninguna noción. Iba perdiendo 3-0 al metegol, al metegol. Temazo del disco Un Día Perfecto, también está en Trapos, se llama Numancia, y este se lo dedicamos a Ramón, obviamente. Ayer nuestros compañeros de Fuera de Contexto hablaron con el secretario de Trabajo, que es virtualmente el ministro de Trabajo de Santa Cruz. Estoy hablando del señor Javier Aravena, quien habló particularmente del cierre de la sucursal del centro de Carrefour en nuestra ciudad.
¿Qué sucederá con los trabajadores cerca de la jubilación? Habló con nosotros el secretario de Trabajo, que contó que no tuvo contacto con los trabajadores, sino con quien los representa, ¿no? Sindicalmente, que es Claudio Silva. Aunque digo, sabor a poco, deuda, si se quiere, o una sensación de deuda por parte de los trabajadores para con el sindicato, al que señalaron que no se acercó en ningún momento, que no habló con ellos y que directamente habló con quienes ejecutaron el corte de cabezas. Hoy los trabajadores se dirigirán justamente hacia el Ministerio de Trabajo porque, bueno, buscan allí respuestas concretas a su situación. A nosotros un despido ya nos impacta. Y nos impacta un montón. Imagínense, alrededor de 30 vecinos que pierden su trabajo, dijo Aravena en diálogo con Radio Nuevo Día. Confirmó que una herramienta de las que analiza el gobierno provincial es la conciliación obligatoria, aunque aclaró que esa medida dependerá de cómo evolucionen las negociaciones que actualmente mantienen el gremio y la empresa. Recordar que los trabajadores señalaron que los representantes de la firma Carrefour que llegaron hasta nuestra ciudad para ejecutar este cierre, le dijeron que no iba a haber reubicación para nadie. El funcionario explicó que el objetivo principal no es discutir indemnizaciones, sino recuperar las fuentes laborales. No hablamos de indemnizaciones, hablamos de recuperación del empleo, dijo puntualmente. Lo que nosotros tutelamos en este caso es la fuente de trabajo, dijo Aravena, que habló ayer por la tarde con nosotros. Y señaló que, bueno, el gobierno está monitoreando las negociaciones, señalando que el Estado provincial no será un espectador del conflicto. Estamos trabajando en el tema y alguna definición vamos a tener en las próximas horas, dijo Aravena en diálogo con Radio Nuevo Día. Llegamos al fin. Para vos, Ramón, Numancia de Ataque 77 sonaba en esta mañana. Ayer hubo sesión extraordinaria, la tercera sesión extraordinaria de este periodo, donde pretendía tratarse y votarse la propuesta, el proyecto del oficialismo para declarar una ley de emergencia habitacional. El parte bastante más suave respecto de los dichos del diputado Santiago Averastain, que horas más tarde de caída la sesión, porque este proyecto volvió a comisiones donde continuará siendo analizado y tratado. Bueno, él cruzó o cuestionó a la oposición en el desarrollo del debate, que en el caso de él y de algunos otros representantes se hizo de manera remota, porque, bueno, el estado de las rutas obviamente impidió la llegada hacia esta capital de los legisladores que provienen del interior provincial. Pero fue bastante maduro porque en Facebook el parte institucional, digamos, habla de que esta crisis viene de hace años, que hay más de 4.500 familias en Santa Cruz que esperan una solución habitacional y que eso da la pauta de que esto es urgente o de urgente tratamiento. Esas fueron sus palabras, digamos, más lavadas, si se quieren. Pero en Facebook el hombre posteó: ¿te estás cagando de frío y sin casa? Porque Unión por la Patria no acompaña la emergencia habitacional. Justamente el legislador posteó: ¿te estás cagando de frío? ¿Tenés hijos y no tenés casa? ¿Apenas podés pagar un alquiler? Y bueno, vas a seguir así porque Unión por la Patria no acompaña la ley de emergencia habitacional. Quieren tenerte en el piso como te tuvieron siempre, pero tranqui, no lo vamos a permitir. Nosotros
lo vamos a cambiar, posteó en tono elevado, el diputado, que se ve que no quedó conforme con la resolución de la sesión, aunque si pensamos en términos matemáticos, la cuestión de los votos en la Cámara de Diputados, el oficialismo no viene teniendo, digamos, luz verde, no viene teniendo acompañamiento, incluso de legisladores que pertenecieron o pertenecen a el propio bloque oficialista. Y esto también me parece por un ejercicio previo de cohesión política o de intento de buscar consensos que no se da. Digamos como que los proyectos aparecen y ¡pum! Se tiran sobre la mesa y sale como pretenden salir a las apuradas. Y en principio yo estuve en la Cámara de Diputados, lo que expresaban algunos diputados de la oposición, sin ser exégeta, ni vocero, ni defensor de nadie, es que, bueno, hacía falta profundizar en el tratamiento de esta propuesta porque había facultades delegadas y algunas cuestiones que no estaban claras y que necesitaban ser contestadas, pero el diputado no quedó conforme, evidentemente, con que este proyecto vuelva a comisiones y agarró Facebook y se posteaba encima, y posteó en caliente y bueno, tuvo un exabrupto, vamos a decirlo, porque además, digo, la declaración de una emergencia ambiental no le iba a otorgar una casa mañana a la gente que está en esta situación. Eventualmente seguirá atravesando este invierno al menos sin solución. Y si bien es algo que ciertamente en nuestra provincia y en nuestra ciudad también, obviamente, es una problemática a atender, hay que hacerlo con el debate correspondiente, ¿no? Vámonos, ¿qué diablos hago acá? En el medio de toda esta gente. Vámonos, ¿qué hace alguien como vos? En el medio de toda esta gente. Tan impersonal, viciada de más, me quiero largar. Hoy es viernes, siempre es viernes. Se expidió el Frente Sindical o se expresó el Frente Sindical tras los despidos efectuados en Carrefour y justamente desde el espacio que nuclea sobre todo a trabajadores estatales acompañaron la situación que hoy están padeciendo más de 30 familias que justamente han visto de manera intempestiva y muy poco decorosa, cortada y coartada su herramienta de sustento de vida. El Frente Sindical difundió un comunicado en el que expresó su apoyo a los trabajadores y trabajadoras afectadas por este cierre y manifestó su respaldo al Sindicato de Empleados de Comercio, cuestionando la política económica nacional, reclamando además medidas para preservar las fuentes laborales. El comunicado de la organización sostuvo que las familias afectadas enfrentan la enorme angustia de perder su fuente de trabajo sin previo aviso ni causa, por lo que ratificó su acompañamiento a la representación gremial en las acciones que vaya a tomar de acá en adelante. Remarcaron que la búsqueda de un nuevo empleo no es tarea fácil en el actual contexto económico de la provincia y señalaron que la pérdida de puestos de trabajo se suma al cierre de otros comercios y al impacto que, según expresaron, dejó la reducción de la actividad vinculada a YPF. Es claro que la política económica de Javier Milei en el orden nacional está hundiendo a la clase trabajadora en la pobreza, expresa el comunicado, al tiempo que advirtieron sobre un crecimiento del desempleo, lo cual deviene en el aumento de la conflictividad social.
¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Porque hay muchos títulos del orden local de los cuales o a los cuales ir recurriendo para seguir profundizando en el conocimiento de nuestro día a día. En este caso, y el saludo de siempre para nuestro querido José Jaramillo, que continúa con las actividades a pesar del frío que hizo esta semana. Ayer nos mandaba una fotito de los muchachos y muchachas andando en kayak en la ría con el frío que hace. José, abrigate que te vas a enfermar, hermano. Con todos los avances en diálogo con nuestro querido amigo Javi Cebeso, de la sede de Illenujo No, allí en Avenida Almirante Brown y Balbín, en la ría local al lado del Ara San Juan. Bueno, ahí en el ex muelle de gas. Con todas las actividades que desarrollan aún en la continuidad o aún en el invierno fuerte que ha llegado. Habló de las mejoras edilicias, la instalación de calefactores para la infraestructura, la mejora de la infraestructura y el avance de una cocina comunitaria, además de las actividades náuticas, la visita de deportistas especializados en natación de aguas frías y la proyección de nuevos desafíos para mi amigo el mar, Illenujo No, como se lo conoce a la asociación que cada vez agranda la familia y que siempre tiene las puertas abiertas para los vecinos y vecinas de Río Gallegos que quieran visitarla. Jamás volví a verla mirando las guitarras, pero tengo la sensación que ahora está tocando alguna canción. Hacía el tren mientras sus sueños se alejaban. Las estaciones tristes la vieron pasar. Un abrazo grande para mi querido Cacho Álvarez, que reafirma mis dichos. Hola amigo, está very difficult para manejar, saludos, lluvia con nieve, tremendo combo, así que salgan con tiempo y con cuidado, no se fíen de los frenos, no se fíen de nada porque está para salir en trineo más que en el auto, con eso les digo bastante. Está feito para manejar, me dice el Pela, mi padre, hielo con llovizna, dice, abonando lo que estoy diciendo. Buenos días Malvinas y buenos días para mí, en este caso. Un abrazo grande, el deseo de una buena jornada, tanto para Cacho como para el Pela, mi padre, y para ustedes. Tengan cuidado al salir a manejar porque está re feo. Más títulos hacia las 8:30 de la mañana. Tengo dos más para contarte. Moira Lanesán, la diputada nacional por Santa Cruz, habló de la polémica que para el Estado Nacional parece pasar desapercibido, pero que tiene que ver con la invasión o la intromisión en territorio, en aguas argentinas, de lo que hablábamos la semana pasada, de un buque patrullero británico que se dirigía hacia Punta Arenas. No podemos permitir que el Reino Unido avance unilateralmente sobre recursos que nos pertenecen a los argentinos, dijo la diputada, advirtiendo que las actividades unilaterales vulneran la soberanía argentina y exigen una respuesta firme del Estado en todos los ámbitos internacionales. La legisladora advirtió que las actividades como el patrullaje o la invasión de aguas argentinas por parte del Imperio Británico representan obviamente una afrenta a nuestra soberanía y justamente por ello presentó un proyecto de resolución para que el gobierno detalle las acciones diplomáticas, judiciales y estratégicas frente a la explotación hidrocarburífera en principio que se desarrolla en Malvinas y advirtió que las actividades vulneran la soberanía.
vamos a profundizar en este tema porque hay varias otras apostillas que yo quiero agregar en un ratito. Pero me parece pertinente la expresión, en este caso de la diputada, que presentó este proyecto de resolución junto a los diputados Guillermo Michel de Entre Ríos y Kelly Olmos, ambos obviamente del bloque peronista. Y por último, la más reciente que tengo para contarte tiene que ver con cuestiones, incidentes de tránsito en este caso, porque un colectivo de la compañía, de la cooperativa Sportman, despistó sobre la ruta 43 y quedó varado en la madrugada de esta jornada cerca de Perito Moreno. Lo que hay que decir es que no hubo heridos y que los pasajeros no tuvieron que pasar allí la noche, sino que fueron trasladados por otra unidad. Esto sucedió en la zona o en el sector conocido como El Pluma, cuando esta unidad se dirigía hacia Perito Moreno, y el incidente ocurrió en una parte muy comprometida por el temporal de nieve que se dio ayer, y como consecuencia del estado de la calzada, el colectivo perdió el control y su trayectoria, que terminó despistando y quedando completamente inmovilizado, encajado en la nieve. No hubo personas lesionadas, pero el colectivo no pudo continuar el recorrido por las condiciones del camino, por lo que otra unidad de la propia empresa asistió a los pasajeros y los acercó hasta Perito Moreno. Obviamente, bien vale la pena aclarar las recomendaciones ante estas situaciones, porque las rutas están cubiertas con nieve y con hielo, por lo cual hay que salir sí o sí con cadenas y con provisiones ante cualquier eventualidad, abrigo y elementos que justamente puedan brindarte, bueno, ante cualquier eventualidad que suceda en la ruta, tanto con el vehículo como la propia ruta y el estado del tiempo o el estado del clima, justamente, sobre todo en este sector noroeste donde ha nevado mucho en la jornada de ayer, salir aprovisionado y ser previsor en estas circunstancias. Un grado la temperatura actual en Río Gallegos, cielo cubierto con llovizna en esta mañana húmeda y que bueno, no hace tanto frío afortunadamente como los días anteriores, pero salir con tiempo y con cuidado si vas a dirigirte hacia tu trabajo o hacia donde quiera que vayas, hay que tener especial cuidado en esta jornada. Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de una nueva jornada, en este caso en el viernes 24 de julio. Estamos transmitiendo en vivo por YouTube, donde también nos podés encontrar. Y si no, por el 100.9, escribime al 2966 51 60 51, 2966 51 60 51, y compartí la mañana conmigo. Soy Julián Quirós y te acompaño hasta las 9:30 en el aire de Radio Nuevo Día. Escuchamos un poquito de música y enseguida seguimos con este programa. Escúchame si querés esta vez, porque necesito verte bien, y sin tu mano voy cayendo sin red. El manco sé que el amor, ni un momento ni la eternidad, esto va más allá, como mi alma se volvió a iluminar. Si no fuera porque vos estás, yo no estaría acá. Misterio, tiempo, verdad, desde tus ojos se ve mucho más.
nos quedan 10 herederos de esta tierra. Somos nietos del indio que mataron esos hombres de mierda. Se llevaron el oro, nos quitaron nuestras tierras, pero nunca pudieron con la naturaleza. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo mujer y amigos y muchas cosas que dar. Tengo un cielo claro y una luna para mirar. Tengo un caballo loco que me lleva a cabalgar para calmar mis penas, dando vueltas sin parar. No necesito las luces ni los lujos de la ciudad. Tengo plantas y flores y un rancho humilde es mi hogar. Tengo los animales y cosas para cuidar. Solo le pido a los dioses que no llueva sin parar, que llueva lo necesario como para cosechar. Porque si el agua no para, nos quedamos sin hogar. Del hombre que no puede descansar, de los que viven corriendo y no saben contemplar la inmensidad del cielo, las estrellas y el mar, que todo lo más lindo no se puede comprar. Creen en el dinero, ese Dios artificial. Tienen la mirada triste y no paran de cantar. Saben lo necesario y no quieren saber más. Viven agradeciendo a la tierra lo que les da. Como la tierra es buena, lo que le piden les da. No necesitan las luces ni los lujos de la ciudad. Que un día los dioses me vendrán a buscar, que la vida y la muerte tienen que pasar, pero no tengo miedo ni quiero eternidad, y agradezco a la vida esta oportunidad de amar. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial, son las 8 de la mañana con 40 minutos y comenzamos una nueva jornada con vos, con título, con las principales novedades de una nueva jornada. Hemos repasado mucho de lo que fue sucediendo en la jornada de ayer en Santa Cruz y todavía tenemos algunos títulos más para ir repasando, pero obviamente como cada mañana compartimos también un poquito de música y nos escribió Daniel, ahora vamos a compartir también un audio que nos enviaba nuestro querido oyente.
mientras que uno anclaba, otro sin medir cambió la forma adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Abro el costurero, busco y salgo a descoser y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Me creo sin fin y subo mucho más alto que ayer. ¡Hey! Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco y salgo a descoser y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y busco. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Registró un sismo en la madrugada de este viernes en Santa Cruz de 2,7 grados en la escala de Richter. Fue justamente en la madrugada de este viernes con epicentro en el noroeste de El Calafate. Algunas personas en reposo lo percibieron cerca de las 2 de la mañana, o pasadas las 2 de la mañana de este viernes. Se registró un nuevo movimiento telúrico, en este caso informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, INPRES. Este se ubicó, o su epicentro se ubicó al noroeste del Calafate, aproximadamente a unos 120 kilómetros al sur del Chaltén y a unos 130 kilómetros al sur de el lago San Martín, con una profundidad de 13 kilómetros. De acuerdo al reporte oficial de la empresa, el sismo alcanzó una intensidad de 3 en la escala modificada de Mercalli, y es una intensidad que significa que el movimiento es percibido por algunas personas en reposo, aunque no suele provocar daños materiales. Esto sucedió en la madrugada de este viernes cerca del Calafate. Roxana Reyes salió al cruce de los dichos de Santiago Aberastain, el diputado de Seadense del bloque por Santa Cruz, tras la sesión fallida, o que en realidad no logró su cometido, que era aprobar la ley de emergencia habitacional en nuestra provincia. La exdiputada nacional, mujer del radicalismo, respondió a las críticas del legislador provincial tras la sesión
en el que el proyecto fue girado a comisiones. Y tras el posteo que justamente yo les contaba hace un rato, en el que el diputado se preguntaba: ¿te estás cagando de frío? ¿Tenés hijos y no tenés casa? ¿Apenas podés pagar un alquiler? Y bueno, vas a seguir así porque Unión por la Patria no acompaña la ley de emergencia habitacional. Quieren tenerte en el piso como te tuvieron siempre, pero tranqui, no lo vamos a permitir. Nosotros lo vamos a cambiar. Roxana Reyes también posteó a través de sus redes sociales con un mensaje directamente dirigido a Aberastain. Diputado, gobierne con la verdad. Llevan 3 años en el poder, comunicó la ex legisladora nacional. Si hoy hay familias enteras cagándose de frío y sin poder pagar un alquiler, la responsabilidad directa es de la gestión de la que usted forma parte, no de la oposición. Pretender actuar como un comentarista indignado de redes sociales o un opositor salvador cuando ocupan despachos oficiales desde hace 3 años es una falta de respeto absoluta a la ciudadanía. El no lo vamos a permitir suena a chiste cínico cuando ya lo están permitiendo todos los días con sus políticas, su inacción y su incapacidad de gestión. Dejen de buscar chivos expiatorios. Dejen el relato marketinero para la tribuna y háganse cargo de la miseria y el frío que su gobierno profundiza. Lo que no necesita la gente son eslogan de campañas prematuros. Necesita gestión que evidentemente no saben ni quieren dar. Fue el duro posteo de Roxana Reyes, que está jugando también, en este caso. Esta contestación la busca, obviamente, tener centralidad en la escena de alguna manera. Y claramente no puedo obviar que esta aparición seguramente tenga que ver también pensando en 2027 como radical o como referente de algún otro espacio. Lo veremos en el tiempo, pero salió a contestarle. Tengo que citar también en este marco a la diputada Adriana Nieto, quien, bueno, apuntando hacia el bloque de Unión por la Patria y particularmente al intendente de Río Gallegos, también habló, incluso se emocionó, señalando que, bueno, hubo una gestión que incluso lo tuvo al actual intendente de Río Gallegos como presidente del IDU, que, según en sus palabras, no resolvió esta situación. Y hay que decir sensatamente que la cuestión habitacional es una crisis de hace mucho tiempo, de hace década y media por lo menos, que es una problemática de toda la provincia, que particularmente siempre lo hemos centrado en términos de problemática habitacional más urgente con el Chaltén, por ejemplo, pero que en todas las localidades hay ausencia de viviendas, exceso en algunos casos de alquileres, pero bueno, trabajadores que no tienen la posibilidad de acceder a una casa propia mediante el acompañamiento del Estado por el IDUB. Sí hay que decir que hubo algunos barrios que se terminaron en la gestión anterior con una dudosa calidad de construcción. He conocido algunas de esas casas y si te apoyás medio fuerte en la pared, capaz que pasás para el otro lado. Y hay que decir que en eso, por ejemplo, pienso en 1 y 38, acá en nuestra ciudad, allí en inmediaciones del barrio San Benito, Bicentenario 1, atrás del autódromo, si vamos del centro para aquellos lados. Una casa de bastante mala calidad. Otras que sí están muy buenas, como la del barrio Santa Cruz. Y que hay una proyección. Por ejemplo, en el barrio Chimenay, que uno puede ver que se están construyendo casas. También allí en 1 y 38 hay otra sección de casas que se están construyendo. En ese caso, algunas de material incluso de concreto, digo, de ladrillo, no de material ligero. Y digo, más allá de la ponderación de una u otra gestión, es una deuda histórica que debe ser saldada. Que no sé si requiera de una ley de emergencia, porque la emergencia ya está instaurada hace mucho tiempo. Sí, lo que requiere es gestión para el avance, para la designación también y los sorteos
Sobre todo también porque he visto señalamientos de que hay gente incluida en los sorteos o en los padrones que ya tiene casa. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando y depurando esas listas y bregar porque la mayor cantidad de personas en nuestra provincia tenga la posibilidad, el que quiera, de acceder a una casa propia como parte de su consolidación familiar y en la vida, obviamente, también. Así que bienvenido sea el debate, la discusión, no la chicana, no la boludez, ¿no? Pero bienvenido sea el debate para hablar de un tema que es importante y sobre todo porque en la proyección de esta nuestra Patagonia Sur tan despoblada, lo que necesitamos es seguir poblando y seguir ofreciendo condiciones de vida dignas para la gente que habita o que quiera habitar este suelo sin colonizarlo ni invadirlo, obviamente. Por llorar y soñar al dormir, pero sabe que las 12 es tarde ya. Todo el bloque limón, nuestra gente no baila y canta mi Dios. Quiero escuchar cumbias y merengues crueles otra vez. Les decía que Daniel, un querido oyente de cada jornada, fiel seguidor de Radio Nuevo Día, nos mandaba un mensaje respecto de lo acontecido con los trabajadores de Carrefour. Así que lo escuchamos a Daniel que nos escribía ayer. Primero, la conciliación obligatoria. Espera, que se me entreveran los audios. Ahora sí, Daniel, te escucho. Instrumento de los trabajadores. Chicos, buenos días. Permítanme desconfiar de esta Aravena. Primero, la conciliación obligatoria no es instrumento de los trabajadores. El instrumento de los trabajadores es la huelga. La conciliación obligatoria se ha usado históricamente para desgastar los conflictos. Y esto no es de ahora, porque la conciliación obligatoria es vieja. Me la aplicaron a mí cuando trabajaba en Nacinder. La aplicaron a todos, ¿no? Pero desgastaron un conflicto de esa manera. Y otra cosa, si lo conmueve un despido, ¿cómo no va a hablar con los compañeros? Lo primero que un delegado tiene que hacer, un dirigente tiene que hacer, es ir a hablar con la base. Y está dando declaraciones en la radio, en todos lados, y no hablan con los trabajadores. Debe ser que estoy viejo y bastante golpeado, pero no le creo nada. Y si no, fíjense en lo que pasó con los docentes. ¿Cuánto hace que vienen aplicando la conciliación obligatoria? La conciliación obligatoria, o sea, es una ley e instrumento de la patronal. Las pocas veces que en la conciliación han actuado para los trabajadores, ha sido cuando la huelga ha sido fuerte. Porque lo que determina eso es la fuerza de las bases, la fuerza de los trabajadores. Pero no. Los docentes le han aplicado 80 veces y miren cómo terminó. Bueno. Es cierto que el gobierno nacional tiene mucho que ver en esto, con la declaración que saca el Frente Sindical, de que culpa de ellos son los que están empobreciendo a los trabajadores. Pero es también cierto que quien está sosteniendo actual el gobierno son todas las burocracias sindicales y son todos los dirigentes políticos. Porque sin ellos, mi ley no se podría sostener. O sea, sin ellos, nada de los conflictos no terminarían como están terminando.
la burocracia sindical. Pero hablan todos con el gobierno, sí, le echan la culpa a Milei, sí, pero esas son declaraciones para la radio, la prensa, porque en los hechos concretos lo único que hacen es apoyar y votarle las leyes. ¿Qué querés que te diga, Daniel? Estoy de acuerdo con vos. No tengo ninguna salvedad para hacer a tu comentario. Y gracias por escribirnos, gracias por estar cada mañana y gracias por tu aporte, en este caso a modo de audio. Voy a aprovechar, antes de ir a un nuevo bloque musical y empezar con los títulos nacionales, a mandarle un grandísimo saludo en el día de su cumpleaños a una enorme profesional, una mejor persona, madre, repostera, cocinera, chofera, no sé, multifacética, futura abogada, psicóloga social. No hay título que la englobe o que la caracterice en todo lo que ella es y significa. Y estoy hablando de nuestra ex compañera Claudia Rataro, quien, bueno, por cuestiones de trabajo ha dejado Radio Nuevo Día, pero permanece en nuestros corazones. Y estoy mandando al mismo tiempo que este saludo radial, un audio a ella por WhatsApp, para que sepa que la queremos mucho en este espacio, que ha sido un placer a título personal conocerla y compartir con ella, y que la esperamos siempre que quiera volver. Ojalá que hoy con tortas, sanguchitos o algo. Pero Claudia, querida, espero que tengas un muy feliz cumpleaños. Te queremos mucho por acá y particularmente yo. Y ojalá que sea una hermosa jornada de amor y de regalos y de comida. Te mando un beso. Cumplí con el saludo para nuestra compañera Claudia Rataro. Si está escuchando la radio, le mandé este audio en vano, pero bueno, como no sé si está escuchando o no, aprovecho y hago un 2x1. Escuchamos a Divididos con este temazo que me encanta, que suena siempre porque se llama Mantecoso. Tiene un bajo enloquecedor.
Estás en Radio Nuevo Día, son las 9 de la mañana con 2 minutos y ya llegó Fernando Dornú, pueden estar tranquilos y tranquilas que las verdades que te cuenta el diario Nuevo Día salen de las teclas y de las manos de Fernando, al igual que de, obviamente, Tony Villanueva. Noticias de distinta índole en el ámbito nacional. En principio, voy a decir algo que puso contento a algunos amigos. Y es que volvió a jugar Boca. Yo la verdad no estoy entusiasmado ni con la vuelta del fútbol argentino. Déjenme un rato solo, necesito llorar todavía. Pero volvió a jugar Boca por Copa Sudamericana después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores. El nuevo sistema ya hace algunos años es que el equipo que queda tercero en los grupos de Copa Libertadores pasa a jugar la Copa Sudamericana y en este caso está en los 16avos de final de esta, la segunda competencia, que ahora es la más importante del universo para Boca, obviamente, al igual que para River. Y jugaba ante O'Higgins de Chile en la Bombonera. O'Higgins de Chile que ahora lo tiene a Toto Avilés como parte de su plantel, el joven surgido en el Atlético Boxing Club, que luego pasó a Racing, después al Inter de Miami, donde jugó con Lionel Messi, y de allí recaló en el Montreal de Canadá, que también juega en la MLS, y ahora fue a préstamo a O'Higgins de Chile, aunque no jugó en la jornada de ayer, porque se sumó recientemente al plantel que dirige también el argentino Lucas Bobaglio, ex defensor de Atlético Rafaela. Un Boca renovado que en el arco tuvo Álvaro Montero, que debutó con la camiseta de Boca. Dylan Gorosito, un buen proyecto de lateral por derecha que no estaba siendo tan tenido en cuenta, y con la llegada del Vasco Arrobarrena, que ayer debutó en su segundo ciclo en Boca, lo puso de titular. Figali, Ayrton Costa de centrales y Lautaro Blanco en el lateral izquierdo. Milton Delgado como pivot del mediocampo, como 5, digamos. Paredes, Leonel Flores y Tomás Aranda, mucho componente de piberío. Y arriba, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Boca ganó 1-0 con un golazo de Merentiel, que en realidad el mérito no es de la definición en sí, sino de un pase de 3 dedos espectacular que mete Leandro Paredes de unos 32 metros y medio, que la baja Miguel Merentiel, se perfila para su derecha y venció así al arquero Omar Carabalí. De esta manera Boca le ganó 1-0 a O'Higgins y ahora definirá en Chile su continuidad en la Copa Sudamericana, que para este segundo semestre se volvió el principal foco, lo más importante, claramente para Boca en lo que tiene que ver justamente con lo futbolístico. Ayer se reanudó, o comenzó en realidad, la Liga Profesional Argentina, el torneo clausura que tuvo su inicio con el cruce entre Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors. Ganó Argentinos Juniors por 3-2. Belgrano, último campeón, le ganó a Rosario Central, nada más y nada menos, 2-1 con goles de Ubita Fernández y González Metili, y empataron Defensa y Justicia y Aldo Civi. Ven que le digo, yo prefiero hablar de Cabo Verde contra República Democrática del Congo, sinceramente, pero eso es lo que aconteció ayer. Hoy juegan Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, Racing Gimnasia a las 7 de la tarde. Ese lo voy a ver, obviamente, porque soy de Gimnasia. O quizá, la verdad que no sé, porque ayer la novedad que nos encontramos los futboleros es que todas las páginas irregulares, todas las páginas que no son las oficiales para mirar fútbol, las bajaron. La colaboración del gobierno argentino, obviamente, en este concepto a nivel global, hizo que los que no tenemos un pack de algún tipo de
de proveedora de sistema de cable o de streaming, no pudimos ver nada. Vélez Instituto también a las 7, Platense y Unión a las 21:15, al igual que Huracán Banfield, son los partidos de la jornada de hoy en el fútbol argentino. ¿Qué otros títulos tengo del ámbito nacional para contarte? Me voy hacia lo político, pero antes me quedo aprovechando que estoy en lo deportivo, porque Franco Colapinto comienza un nuevo fin de semana, el último, antes del break de verano que se toma justamente la Fórmula 1. Y en la primera prueba libre de hoy, que ya comenzó hace un rato, no estuvo presente Franco Colapinto. ¿Pero por qué? Porque justamente por reglamento los pilotos suplentes deben participar de al menos una sesión de entrenamientos, o 2 sesiones creo que son, y él por lo general se reemplaza una vez a uno de los pilotos titulares y en la segunda vez al otro, digamos. En este caso le tocó a Franco Colapinto ceder el asiento de su Alpine al estonio Paul Aron en el inicio de la actividad allí en el Húngaro Ring en Hungría, donde Colapinto buscará este fin de semana volver a tener buen trabajo, buenas actividades, buen rendimiento tras las buenas sensaciones que viene arrojando en Spa-Francorchamps, en Silverstone, donde viene sumando puntos y viene respondiendo a la presión que le infligieron los directivos de Alpine hace algunas semanas al dejar un manto de duda respecto de su continuidad para el año que viene en el monoplaza. Bueno, hay que decir que la jugada finalmente le salió bien a Colapinto, porque a pesar de que el año pasado empezó como suplente y terminó subiéndose al Alpine después de varias carreras porque Jack Doohan no iba para ningún lado, uno decía, che, qué lástima que no quedó en Williams, pero Williams anda malísimamente mal. Tanto Albon como Carlos Sainz no le encuentran la vuelta y Colapinto anda bastante bien al lado del rendimiento de los Williams, así que viene siendo una buena temporada. Es el 4º argentino que más puntos sumó en la historia de la Fórmula 1. El primero fue Lolle Reutemann, el segundo Fangio, el tercero Froilán González, y ahora con los 24 puntos que suma hasta acá Colapinto es el 4º argentino que más puntos ha sumado. Hay rumores que lo vinculan con otros equipos incluso más fuertes, pero no hay que dejarse llevar tampoco, todavía falta bastante de esta temporada en principio. Y hablamos de soberanía en este programa y hablamos de la defensa de lo nuestro, de lo que no hablan Sturzenegger y Bullrich, quien ayer se reunieron buscando acordar cambios para la sesión del próximo 6 de agosto, donde pretende volver a ponerse sobre la mesa y tratarse finalmente, ¿por qué no?, aprobarse las modificaciones para que o eliminar las restricciones para que los extranjeros compren tierras en nuestro país. Sturzenegger aceptó cambios propuestos por Bullrich, que tiene como punto central de este proyecto justamente la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros. Allí el ministro de Desregulación y la senadora oficialista acordaron mantener algunos cambios consensuados, tanto con senadores libertarios como de algunas bancadas dialoguistas, sobre la eliminación a la restricción para las compras de tierras por parte de extranjeros. El 6 de agosto vamos con los cambios acordados con aliados, señalaron tras la reunión desde el entorno de la legisladora. Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posibilidad que puedan dictar las provincias sus propias normas. Sobre ese punto, Bullrich dijo que las provincias mantienen facultades para legislar, aunque no creemos que vayan a sacar leyes propias. En tanto que Sturzenegger dijo que tenía algunas dudas respecto a los cambios efectuados y aprovechó la reunión para explicar
que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra, si se la querés regalar a los extranjeros o vender, ponele. Sumado a que las provincias tengan determinación sobre las zonas fronterizas, todo esto para facilitar inversiones. ¿De qué tipo serían las inversiones? Libertarios queridos. No, queridos no. Libertarios. Señaló Sturzenegger que este es un proyecto consensuado con los bloques y no pone en peligro la soberanía, ya que la propiedad de la tierra no afecta a la soberanía nacional. Las leyes argentinas rigen para todos, sean nacionales o extranjeros. Contate otro, Sturzenegger. ¿Qué más tengo para contarte en este marco? Y esto va a ser un tema de un intenso debate en los próximos días hasta el 6 de agosto, porque estamos hablando de las Malvinas son argentinas, la soberanía se defiende, y estos muchachos a contramano de esa agenda, pretenden eliminar restricción para que los extranjeros compren propiedades. Hay que decir respecto de esto que salió a la luz una situación propiciada por Eduardo Menem, histórico referente peronista de La Rioja, que habría vendido 200.000 hectáreas con un pueblo dentro de esas 200.000 hectáreas a un comprador extranjero. Y que el comprador extranjero dice, me estorban estas personas acá, así que vamos a ver qué pasa. Así que, bueno, ahí también el peronismo riojano tiene sus cuitas. Y bueno, la historia del apellido Menem también suma un capítulo más, ¿no? ¿Qué más tengo para contarte del ámbito nacional? Porque va a haber nuevos cambios en la periodicidad con la que las distribuidoras de gas trasladarán las modificaciones a las tarifas finales. Desde la Secretaría de Energía de la Nación se cambió la periodicidad del ajuste por variaciones en el precio del gas, y las diferencias acumuladas se calcularán cada 2 meses desde agosto próximo. La norma lo que busca, según señalan desde el oficialismo, es evitar fluctuaciones más fuertes en los valores de las facturas, por lo que el precio del gas en el ingreso al sistema de transporte y el precio que eso justamente se refleja en la tarifa residencial, dicen que no coincide exactamente con lo que las distribuidoras pagan, como que está desfasado el costo del precio que paga el usuario, y lo que pretenden es, bueno, poder armonizar esos aumentos. La periodicidad del ajuste estacional, es decir, 2 veces por año, generaba que las distribuidoras acumularan las diferencias durante meses antes de poder trasladarla a la factura, y ahora lo que hace el gobierno es decirle, muchachos, ahora lo van a poder hacer cada 2 meses a sus aumentos. Y esto obviamente va a significar que el aumento, no sé si no sea tan significativo, no sé si decirlo de esta manera, pero sí que va a ser más frecuente. Y me ignoraste en forma tan violenta. Y si me viste, fingiste no ver. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte. Cuando vos sabes que tu lugar es aquí. En tanto, en la agenda del presidente hay un viaje a Brasil próximamente, buscando el encuentro con Flavio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, con quien no podrá reunirse. El presidente allí recibirá una distinción. Ya una vez los Bolsonaro le habían dado una distinción bastante rara, que era a la... No quiero decirlo literalmente porque es verdaderamente soez, pero vamos a decir
a la Hungría invicta. Lo voy a decir por si hay niños escuchando del otro lado. Y ahora, bueno, recibirá un nuevo reconocimiento, además participando de la convención del Partido Liberal Brasileño. La jornada central de la agenda del presidente en San Pablo, que se desarrollará entre hoy y mañana, tiene el objetivo de fortalecer los lazos con los Bolsonaro, que Flavio Bolsonaro es candidato a presidente y bueno, viene creciendo las encuestas. De hecho, le pretende disputar la reelección a Lula da Silva. Y mañana sábado estará en el Palacio dos Bandeirantes, que es la sede del gobierno del estado de San Pablo, donde va a ser recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas. Luego también se llevará a cabo una ceremonia de imposición de la Orden de Ipiranga en el grado de Gran Cruz, que es la máxima distinción que otorga el estado de San Pablo. También allí va a estar el intendente de la ciudad, Ricardo Núñez, y tras ello la intención de Milei es, después de tener una reunión de trabajo con el gobernador del estado de San Pablo, reunirse con el senador del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, que es el candidato de la ultraderecha brasilera en las elecciones presidenciales. Pero no va a poder ver a Jair Bolsonaro, el padre de Flavio, por justamente la condena que está transitando el propio expresidente brasilero, por lo que el juez Alexandre de Moraes desestimó la semana pasada un recurso presentado por la defensa del jefe de Estado para autorizar un encuentro con el presidente argentino, el cual finalmente no se podrá dar. Y atento con esto, vuelvo a la sintonía Copa del Mundo y ahora me voy hacia algunas cuestiones de índole geopolítica, si se quiere, porque hay una alerta emitida por el Grupo de Copenhague, que es un espacio independiente de la FIFA, que se especializa en detectar y prevenir la manipulación en el deporte, sobre todo con la incidencia de las apuestas deportivas, ¿no? Que se han hecho tan frecuentes de un tiempo a esta parte, o se han universalizado, si se quiere, de un tiempo a esta parte. Y dejó 7 avisos amarillos, 2 en partidos de España, uno contra Cabo Verde, donde una plataforma de predicciones en criptomonedas que se llama Polymarket registró un volumen atípico de apuesta de casi 5 millones de dólares en favor de España. En realidad, no en favor de España, sino apostando porque España no le iba a ganar a Cabo Verde. Y ese partido terminó 0-0. Y es raro que hayan apostado casi 5 millones de dólares en un partido que a priori España era campeona del mundo y la mejor selección del mundo. De hecho, fue campeona del mundo en este mundial. Y Cabo Verde estaba debutando. Algo que nosotros, obviamente, fue uno de los resultados más llamativos de la fase de grupo. Y allí puso la lupa a este Grupo de Copenhague. También por apuestas que se levantaron durante la demora del VAR en el chequeo de un gol. En este caso también, en un partido entre España y Arabia Saudita, en un gol de Ferran Torres, donde la gente apostó cuánto iba a tardar el VAR. Bueno, ya se puede apostar cualquier cosa, ¿no? Está puesta sobre o bajo la lupa una expulsión en el partido inaugural entre Sudáfrica y México a Themba Zwane, que es jugador sudafricano. También sobre el caso de Folarin Balogun, donde se levantaron apuestas para ver, para apostar sobre si sería levantada o no la sanción tras la intromisión de Donald Trump en este tema. Y estos son algunas de las observaciones que hizo este Grupo de Copenhague, al cual la FIFA no le va a otorgar importancia, va a decir, muchachos, España es campeón, Cabo Verde fue la revelación y acá no ha pasado nada. Allí, abandonado allí, preso como un animal
animal feroz. Así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? El taxi viene y va, y tu sombra va detrás. Y en términos de geopolítica voy a empezar hablando o retomando el concepto de soberanía y la nota que yo les contaba respecto de del pedido de resolución y de respuestas por parte de la diputada nacional Lanesan, diputada nacional por Santa Cruz, y sus pares Mitchell y Kelly Olmos en el Congreso de la Nación, respecto de qué está haciendo el Estado argentino para reclamar por la explotación de recursos que nos pertenecen. Y que tiene que ver con la explotación hidrocarburífera que se está profundizando y que tiene una proyección de muchos años y de muchos dólares en las aguas circundantes a las Malvinas. Hay un holding de empresas que ha comenzado a tareas de exploración y de explotación justamente de hidrocarburos allí de manera offshore, obviamente, en las aguas del Océano Atlántico del mar argentino. JHI es una de las empresas, Ecoatlantic, al igual que Navitas, que es de capitales israelíes, son algunas de las empresas que justamente componen este holding. Y una investigación de Agenda Malvinas pone al descubierto como agendasmalvinas.com.ar, le recomiendo mucho este sitio, cómo las corporaciones transnacionales continúan rediseñando, digamos, el proyecto de expoliación petrolera en el Atlántico Sur. Y allí este medio descubrió que en las bolsas de valores de Tel Aviv, Toronto y la City londinense se consolida un cártel corporativo que va por la totalidad de los recursos hidrocarburíferos en la cuenca Malvina Norte, al igual que en otros puntos de adyacencia de las Islas Malvinas. En el caso de JHI, por ejemplo, no es una empresa petrolera convencional, con plataformas, barcos o capacidad operativa directa, sino que es una firma de exploración en aguas profundas que se fundó en 2014 en Canadá y cuyo modelo de negocio consiste en actuar como una empresa vehículo de prospección, adquiere licencias en zona de alto valor geológico, realiza y financia estudios sísmicos e indica dónde hay que perforar y luego le transfiere el control a las petroleras puntualmente. Pero esto no es nuevo, sino que ya viene sucediendo desde 2023 en las aguas circundantes a las Islas Malvinas, donde son varias empresas las que van sumándose. Y que, por ejemplo, como no había una espalda financiera suficiente de algunas de estas empresas, el 27 de febrero de este año, Navitas Petroleum, una empresa de capitales israelí, apareció para poner, obviamente, dinero y quedarse, en este caso, con un bloque que es el PL001, comprometiendo hasta 14 millones de dólares para futuras exploraciones y, obviamente, explotaciones. Por lo cual, el reclamo o la observación y el pedido de resolución de la diputada nacional es pertinente en este momento, aunque es algo de lo que nadie está hablando. Y son al menos 6 empresas multinacionales las que pretenden robarse estos recursos que son argentinos y que son más de 3.600 millones de barriles de petróleo en el área principal solamente. Por lo cual es necesario que, el Estado Nacional se expida en este sentido. No solamente porque estas firmas están violando una ley nacional, que es la Ley de Protección de los Hidrocarburos, que es la 26.659, sino también las normas ambientales
el código aduanero y además se planifica obviamente la extracción masiva mediante buques desde 2028 en adelante. ¿Estamos a tiempo? Nunca es tarde para seguir reclamando por estas causas que son justas y soberanas para nosotros y que tienen que ver con incluso el futuro, el presente y el futuro de nuestro país. ¿Por qué? Porque de contar con esos recursos hidrocarburíferos, la situación y la proyección argentina sería otra, claramente. Aprovechando hablar de esto, Argentina denunció mediante la Cancillería a Chile también, además del Reino Unido, por la intromisión en aguas argentinas del HMS Medway. Pero además ahora también denunció a Chile por la asistencia logística en Punta Arenas que se le proveyó justamente a esta embarcación. La Cancillería calificó como grave la recalada del buque de la Royal Navy en el muelle Arturo Prat de Punta Arenas y denunció la ruptura de los compromisos históricos asumidos por la región para no prestar asistencia a la flota de ocupación colonial. Y el 13 de julio pasado se presentó una nota formal de protesta ante el gobierno de Chile por esta situación, señalando que justamente Chile se estaba apartando de los compromisos regionales ya asumidos históricamente, de los cuales también en algunos casos se ha señalado a Uruguay justamente por ser base de los vuelos hacia la Antártida, de los vuelos británicos, hacia las Malvinas en este caso. Así que bien vale la observación sobre esto que está sucediendo. Además, pensar que esto está sucediendo a menos de 1000 kilómetros de acá de Río Gallegos. Esto está sucediendo acá nomás, donde no lo vemos, es cierto, pero se están robando nuestros recursos y pretenden seguir haciéndolo ante la quietud, en algún caso, de las autoridades hoy nacionales. Y aquí vamos empezando con el final, pero hay que señalar, que ya que estoy en el ámbito de noticias internacionales, que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, de la guerra allí entre Irán y Estados Unidos fundamentalmente, aunque Israel también hay que incluirlo, Trump afirmó que los daños a buques o cargas estadounidenses las pagarán los iraníes. Es lo justo y equitativo, dijo el mandatario, que insistió con que Estados Unidos controla el estrecho de Hormuz. En la jornada de ayer señaló que cualquier daño futuro que sufran los buques, la carga o bienes relacionados al tránsito por el estrecho de Hormuz se pagará con fondos iraníes. Que esta declaración sirva para dejar claro, hasta nuevo aviso, que a partir de este momento todos y cada uno de los daños causados a buques, cargamentos o cualquier elemento relacionado con ellos se pagarán con el dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y controla, dijo Donald Trump, señalando que estos daños pueden ser muy cuantiosos, pero esto es lo justo y equitativo, dijo el presidente. Además, hoy se empiezan a aplicar nuevos aranceles a 60 países. ¿Cómo impacta esto en Argentina? Porque también Argentina está entre esos países, al igual que la Unión Europea, con tasas que irán del 10 al 12,6%. La medida confirmada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó la conclusión de una serie de investigaciones bajo la ley de comercio estadounidense, y allí se determinó justamente la aplicación o la suba de aranceles en este caso. Los productos argentinos tendrán una tasa general del 10%, aunque la resolución en este caso contempla algunas exenciones para determinados sectores,
aunque no fueron precisados qué sectores. La misma cuota o alícuota se aplicará a Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, India, Jordania, Malasia, México, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y Reino Unido. En tanto que para otros países será un poquito más arriba, e incluso hay un arancel del 50% para productos canadienses y de 25% para productos procedentes de Brasil. Esto, en el caso de Brasil, tiene que ver también con una diferencia manifiesta que hay entre el gobierno brasilero y el estadounidense. Y la última que tengo para contarte es que hoy, en la jornada de ayer, se presentaron los candidatos, 6 candidatos a ser secretario general de la ONU, que por 90 minutos estuvieron respondiendo preguntas de los diplomáticos. Rafael Grossi, el argentino, es uno de esos candidatos. También lo es Michelle Bachelet. También María Fernanda Espinosa de Ecuador, Rebeca Greenspan de Costa Rica, Caroline Rodríguez Birket de Guyana y Macky Sall de Senegal son los candidatos. Trump el otro día dijo que él o su candidato podría ser Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, por la cercanía que tiene con todos los países. De hecho, bueno, Gianni Infantino en la FIFA tiene más afiliados o más adherentes, incluso que la propia ONU. No sé si ha sido completo, si ha sido preciso, pero he hablado bastante y quiero un vaso de agua. Son las 9:33 de la mañana y voy concluyendo esta propuesta de viernes que se llama Buenos Días Malvinas y que cada mañana se llama de la misma manera aquí en el aire de Radio Nuevo Día. Gracias a los que desde la primera hora están por allí reportándose, mandando saludos, deseando un buen fin de semana, advirtiendo sobre las condiciones de transitabilidad, no solo en vehículos, sino también peatonales, porque está incluso choto para caminar sobre las veredas. Pero a tener en cuenta todo esto y a tener en cuenta que hoy será un día de mucha lluvia. ¿Llueve ahora, Lea? Está lloviendo poquito, pero llueve, me dice Lea, y será así durante toda la jornada. Así que a tenerlo en cuenta y a abrigarse, sobre todo porque el invierno sigue con nosotros, a pesar de que no con la intensidad que lo ha hecho con los días anteriores. Mi nombre es Julián Quirós y para mí es un placer y un honor acompañarte en cada mañana desde este lado del micrófono, de la cámara y de la radio, básicamente. Espero que tengas una gran jornada, que tengas un muy buen fin de semana, que si ya terminaste con tu... o estás terminando con tu receso, que te haya servido para descansar. Y si empieza tu receso prontamente, espero que lo aproveches. Y si te vas a algún lado, trae alfajores, como Garcés. Mi nombre es Julián Quirós, reitero, y para mí es un honor estar cada mañana conduciendo este programa que se llama Buenos Días Malvinas. Te dejo con unos cordobeses bastante alocados que se llama Sabor Canela y un poquito de café. Este tema te va a hacer acordar a tu presidente porque se llama Raro, Perfecto y Liberal. Lo de perfecto lo veamos si querés. Chau. Ay, busca que te busque, solo que avanza. Un trópico sabor tiene tus redes, divulgando el aire, vieja esperanza ves, y con ritmos calientes más que aguardiente. Suba la luna, entrégate mi amor, que tu silueta se va al mar. Escalofríos verdes